Hola a todos, soy Blue Trader y os doy la bienvenida a este Market Review para la semana 48. Bueno, después del vídeo que publiqué ayer, Welcome to the New Market Crash, creo que tenemos más claro lo que ha pasado la semana pasada, concretamente el viernes, y lo que podemos esperar para esta semana. Pues bien, vamos a hacer como siempre un repaso rápido a la evolución de los activos, cómo se han comportado durante la semana pasada, las noticias más importantes que pueden afectar a estos activos y la estructura de mercados que tienen estos activos para la semana 48. Y vamos a plantear estrategias para entrar en cada uno de ellos. No en todos, porque no todos van a estar operables, pero sí en la mayoría. Así que sin perder más tiempo, empecemos. Aviso legal. Os recuerdo una vez más que la operativa en ETF, CFDs, opciones, futuros o cualquier otro derivado conlleva un alto riesgo. Blue Trader Xeiro es un canal de formación e información y en consecuencia no se proporciona asesoramiento financiero, ni señales, ni recomendaciones de compra-venta de los diferentes activos que vamos a ver. Recordad que la información en los mercados financieros requiere de formación y experiencia. Como es habitual, vamos a echar un vistazo al tablero y ver cómo se han comportado los principales activos, y como veis esta semana prácticamente tenemos el tablero teñido de rojo y entre los ganadores lógicamente aparece el BIS, que lo vamos a incluir a partir de este momento antes de los índices, porque a veces el BIS puede dar pistas de cómo se va a comportar la renta variable. No siempre, pero a veces sí que nos puede ayudar, así que lo vamos a meter. Es un gráfico muy sencillito, ¿vale? Que prácticamente dibuja suelos y techos todo el tiempo y no tiene más. Muy fácil de leer. Vale, una cosa que me ha llamado especialmente la atención esta semana es que en un escenario de aversión al riesgo o de risk-off por parte de los inversores, pues lo normal es que activos como el dólar, el yen, el franco suizo y el oro aparezcan en los primeros lugares. Y como vemos, no es así. Tenemos al yen, tenemos al franco suizo, pero el oro apenas ha variado con un 0,45, incluso el dólar, pues el viernes lo iba haciendo muy bien toda la semana, pero el viernes acabó en negativo la semana. Con lo cual es una de esas primeras cosas que no encaja en esta primera aproximación que estamos haciendo al mercado, pero ello no quiere decir que no encaje la semana que viene, sino que la semana pasada fue acción de gracias. Puede ser que algunos inversores lo pillaran con el pie cambiado, y a partir de lunes yo creo que esta semana va a ser decisiva para ver si vamos a tener o no definitivamente el rally de Navidad, y a partir de ahí podremos extrapolar lo que vamos a tener durante el mes de diciembre, ¿vale? Para mí esta semana es súper decisiva, ya que la estructura de mercados de muchos activos puede cambiar y lo que yo preveía que iba a ser un mercado alcista puede tornarse y tener mercado bajista a finales de año, y a ver cómo arrancamos el año que viene. Bien, dicho lo cual, vamos a ver los activos que más caído, y lógicamente habíamos hablado ya del crudo, que tenía un soporte estructural de largo plazo, una resistencia estructural de largo plazo en el entorno de los 80, y desde ahí la pasó un pelín para arriba, pero se ha girado y se ha pegado un patacazo increíble la semana pasada, con lo que ha perdido un 13%. Otro activo que llama la atención para mí es el Russell, ¿vale? Que ha caído ni más ni menos que un 5. ¿Os acordáis que estaba en un rango lateral y que había roto hacia arriba? Pues en principio todo parece indicar que es una falsa ruptura. Lo confirmaremos después en estructura de mercados, ¿vale? Cuando veamos y analicemos este gráfico, pero pinta mal. Y a partir de ahí todos los demás, tanto índices como materias primas como criptomonedas, pues han caído, con lo cual tenemos un tablero básicamente pintado de rojo y con no muy buenas perspectivas para el rally de Navidad. Pero bien es verdad que de momento, y tal como vimos en el vídeo que publiqué ayer, no ha cambiado gran cosa la estructura de mercados, así que esta semana decisiva. Pasamos a ver las noticias. Por el lado de las noticias, vamos a ver que esta semana el señor Powell va a estar con un poco de trabajo, y empezamos el lunes. El lunes tenemos conferencia del gobernador del Banco Central canadiense, así como del señor Powell. El martes volvemos a tener otra vez conferencia del señor Powell, publicación del Producto Interior Bruto canadiense y poco más. En el miércoles
empiezan a aparecer los primeros datos de empleo que se van a ver reflejados el viernes en su máximo exponente con la publicación de los non-farm payroll, y va a haber también publicación del ISM manufacturero, y para la libra pues va a hablar el gobernador del Banco Central inglés. Dato importante, ya que sabemos que la libra últimamente pues tiene cierta carencia a ir hacia abajo, como ya veremos en el gráfico. Bien, si pasamos ya al jueves, conferencia de la OPEP, ya sabemos lo que pasa con las conferencias de la OPEP, que se juntan para no acordar. Se podían quedar en casa, pero ellos prefieren juntarse y a mí me parece bien. Y llegamos así el viernes, que es el día más importante de la semana, donde tenemos batería de datos de empleo en Estados Unidos, la publicación del ISM de servicios PMI, vale, dato súper importante, y el non-farm payroll. Todo esto va a hacer que el viernes sea el día más importante de la semana en cuanto a noticias. Y ahora sí, pasamos a ver los gráficos. Antes de pasar a ver los principales activos, quiero mostraros esta imagen, que es otro gráfico que nos muestra, por un lado, la evolución del SP500 y por el otro, su comparativa con el Smart Money. Y como veis, el Smart Money se suele anticipar un poco a los movimientos de mercado. Ya lo hizo aquí en 1999, donde el Smart Money empezó a deshacer posiciones antes de que cayera el mercado. Lo vuelve a hacer aquí en el crash de 2009, donde el Smart Money a partir de este momento empieza a deshacer posiciones y las va deshaciendo y coincide sus mínimos con los mínimos del mercado. Vale, lo hemos visto aquí en la crisis del COVID, vale, como de repente ellos han deshecho posiciones y han vuelto a entrar, pero una vez que el mercado se ha recuperado, ellos han vuelto a deshacer posiciones. ¿Qué nos indica esto? Bien, que una subida sin que esté el Smart Money dentro del mercado no es una subida consistente, y por lo tanto es un dato que debemos de tener muy en cuenta. Toda esta subida viene respaldada por el mercado de retail, y eso nos dice que es una subida débil y que en cualquier momento el mercado se puede dar la vuelta, más cuando estamos en zona de máximos, más cuando vemos que los CEOs deshacen posiciones, más cuando vemos que los CEOs por encima lo publicas en Twitter, ¿sabes? Estoy deshaciendo posiciones en máximos, que lo sepáis todos. Y mientras tanto, pues hay una gran parte del mercado que nunca ha visto una corrección y que se cree que tú inviertes en bolsa y esto siempre es así. Tarde o temprano va a llegar la corrección, yo no sé si va a llegar en diciembre, enero o en diciembre del año que viene, pero lo que está claro es que el Smart Money está fuera del mercado. Y bien, con estas premisas, pasemos a ver los gráficos. Bono americano a 10 años. Bien, tal como veis en la imagen, el precio ha creado como una especie de doble techo y desde ahí ha generado estas velas de rango amplio, que lo que nos indica es que los vendedores han entrado muy fuerte. Si de esta semana vemos un cierre por debajo de este mínimo de aquí, querrá decir que la estructura ha cambiado a bajista, ¿vale? Ya que tendremos un máximo inferior al que tenemos aquí y un mínimo por debajo de este cierre, con lo cual la estructura cambiaría a bajista y probablemente el precio se metería en esta zona. Si el precio se pierde este soporte que tiene aquí, que es el soporte relevante, pues lógicamente la estructura cambiaría completamente a bajista y habría que buscar cortos. De momento vamos a esperar a ver qué hace en este entorno donde está la media y la base del canal alcista, aparte del nivel 1.4050, y a partir de ahí pues tomaremos una decisión. De momento lo vamos a dejar estar ahí sin más y esperaremos a ver cómo evoluciona en esta semana. El oro. Habíamos dicho que teníamos que esperar la semana pasada un pullback a los 1835. Pues bien, como veis, el precio se ha pasado un pelín de frenada y ha ido al 0.618. Como veis, dentro del canal alcista, actualmente el precio por debajo de la media, pero sigue manteniendo la estructura. Si tenemos un cierre por debajo de 1757, otra vez y nuevamente cambiaríamos nuestra estructura de mercado y pasaría de alcista a bajista. Si vemos que el precio rompe esta directriz que tiene aquí, será momento de buscar largos. Mientras tanto, toca esperar en el oro. Siguiente activo, el crudo. Vale, este es uno de los activos que más ha sufrido esta semana,
en buena lógica, porque no suele estar el dólar fuerte y las materias primas fuertes. Si el dólar está muy fuerte, lo normal es que afecte negativamente a las materias primas en primer lugar y en segundo a la renta variable americana, ¿vale? Ya que el dólar está más caro, con lo cual resulta más caro invertir en Estados Unidos y por lo tanto las bolsas americanas tienden a hacerlo mal en este contexto. Pero bien, lo que tenemos aquí en el crudo es una vela de rango amplio. Ya la semana pasada, como veis, nos daban pistas de que algo no marchaba bien y teníamos estructuras bajista e interrogantes. Esta semana ya confirmamos totalmente que estamos en estructura bajista, por lo tanto vamos a eliminar este canal alcista que tenemos aquí, que se ha perdido definitivamente. Bueno, esto lo vamos a dejar y lo que vamos a eliminar es este de aquí, que ya no pinta nada. A partir de este momento veremos si el precio rebota, pero idealmente tendríamos que buscar una posición de cortos en este nivel, ¿vale? Cuanto más cerca de esta resistencia que tenemos ahora, antes fue soporte, ahora se va a comportar como resistencia, cuanto más cerca de aquí, o sea, del entorno de los 75, mejor para buscar cortos. Si cuadra, a veces el crudo es un activo que cuando empieza a bajar no tiene parada, ¿sabes? Tarda mucho en rebotar y suele hacer movimientos muy bruscos, con lo cual no sería nada extrañar que viniese a buscar el entorno de los 65 en primera instancia y a partir de ahí ver un rebote. Ya veremos lo que hace esta semana. Por lo tanto, vamos a buscar short trades y esperar un retroceso al entorno de 0.38, 50, 61, 8 para buscar cortos. Si lo hace, pues publicaré un tweet diciendo que he entrado en corto en el crudo. Bitcoin. Vale. En la semana 47 la estructura era alcista, pero ya teníamos aquí un pequeño interrogante de cuidado que no todo lo que vemos está perfectamente. Teníamos una divergencia, teníamos máximos y mínimos que ya estaban haciendo cosas raras y no estaban marcando nuevos máximos, o sea, máximos más altos y mínimos más altos, o mejor dicho, máximos y mínimos crecientes, sino todo lo contrario. Y esta semana se ha visto claramente como la estructura ha cambiado. Estamos marcando máximos y mínimos decrecientes, pero donde hemos parado el precio en la zona de la media de soporte y de la base del canal alcista. Si la pierde, short. Hay que esperar a que confirme la pérdida de este canal y de la media para entrar en corto. ¿Y cómo lo haremos? En un retroceso, porque no hay que olvidar que la tendencia de fondo del Bitcoin de momento es alcista y hasta que no se pongan los mercados feos, el Bitcoin no va a bajar. Dólar Index. El dólar Index es uno de esos activos que su estructura permanece intocable, al igual que la semana pasada, aunque hemos visto que el último día, el viernes, ha hecho una vela de rango amplio. Ya veis que desde mínimos ha empezado a recuperar y por lo tanto la estructura sigue siendo alcista a todos los efectos, máximos y mínimos crecientes, precio por encima de la media, dentro del canal alcista. Seguimos esperando que el precio venga a este entorno, ¿vale? Cuanto más cerca de esta resistencia, pues mejor para buscar largos. Como veis, estas flechas las tengo aquí pintadas la semana pasada y las voy a dejar porque lo normal es que el precio venga a buscar soporte y desde aquí lance un nuevo tramo al alza. Siguiente activo, futuro del euro. La semana pasada está clarísimo, preferencia short. Esta cambia un poco, pero de todas maneras, como veis, ya le dibujaba aquí un Fibonacci y cuanto más cerca de la parte alta del canal y más cerca de esta resistencia, pues mejor zona para entrar en corto. La estructura es bajista, con máximos y mínimos decrecientes. Fijaros dónde está la media y el precio incluso se ha salido del canal. Yo espero que se meta dentro del canal y que vaya a rotar a la parte alta. A partir de ese momento, si el precio llega por aquí, pues tendríamos que empezar a ver y a buscar posiciones cortas en el euro. Libra inglesa. La estructura es bajista,
no hay ninguna duda. Incluso en el último caso hemos perdido aquí un soporte relevante, ¿vale? Un soporte que venía siendo soporte desde septiembre de 2020, ¿vale? Soporte súper importante y que se ha perdido. Pues bien, llegados a este punto, ¿qué tenemos que hacer para buscar aquí un corto? Pues lo de siempre, vamos a lanzar un Fibonacci. Lógicamente, la zona de cortos debería estar en el entorno de la resistencia, ¿vale? 0.618, 0.50 idealmente. Hay que dejar que el precio venga hasta ahí y que desde aquí ver un rechazo en gráficos de 4 horas o 1 hora. A partir de ahí podemos decidir si entrar en corto o en largo. Ya en japonés es un gráfico que tenemos que tratar con cuidado, ¿vale? Si el mercado se vuelve bajista, es un activo refugio, con lo cual toda la estructura que tenemos de mercados, y como veis, esta directriz que tenemos aquí, la ha roto. Ya venía anunciando la semana pasada divergencia, que la tenemos aquí señalada. Y esta semana, el viernes, lo ha confirmado. Ha roto la directriz bajista y cuidado, ¿vale? Aunque la preferencia sigue siendo buscar cortos en estos retrocesos, si el mercado se pone bajista, el yen lo va a hacer bien y por lo tanto es probable que cambie su estructura. Si vemos que el yen hace un cierre por encima de este nivel, hace un mínimo creciente por este nivel y vuelve a hacer un máximo, la estructura pasaría alcista. Por eso os digo que esta semana es decisiva bajo mi punto de vista para ver cómo se van a comportar los mercados de aquí a final de año. Dólar canadiense. La estructura vuelve a ser bajista. No hay nada que pensar en este activo. Lo que sí, vamos a eliminar esta directriz que teníamos aquí y vamos a lanzar un Fibonacci para tratar de buscar una entrada en corto. Vale. Idealmente la entrada estaría en la zona de 0.50, 0.618, pero cuando un activo cae tan a plomo, lo normal es que como mucho venga a retroceder el 0.382. Rara vez vamos a ver que un activo se va al 51 o al 61 y que después continúa cayendo, porque como veis cae con mucha intensidad y por lo tanto ver retrocesos de 0.50 a 0.618 se antoja difícil. Como veis, tenemos esta zona de soporte que probablemente a partir de aquí inicie un rebote que vamos a ver a dónde lo llevará. No creo que pase este soporte a la primera y menos en una semana, así que de momento lo vamos a dejar ahí. Vamos a esperar a ver si a partir de esta semana empieza lunes, martes y miércoles y rebota a esta zona y buscar cortos, lo que he dicho con los otros activos. Una vez entre en este activo en corto, pues lo publicaré. El australiano, que no cambia desde la semana pasada. La semana pasada dijimos que tenía la estructura bajista y que nuestra preferencia era el short trades. Lo que sí vamos a hacer en este gráfico va a ser limpiarlo un poco, porque estas flechas se corresponden a la corrección en ABCD que había hecho. De momento, esta línea de tendencia, este canal alcista, lo voy a dejar porque puede ser que desde este nivel el precio intente retestear la base del canal alcista, que puede coincidir con esta resistencia que tiene aquí, y si tiramos un Fibonacci pues puede coincidir con un 0.382 de toda esta bajada. Como veis, así es. Por lo tanto, esta zona es una zona excelente para buscar cortos en el australiano. Vale, ya veremos cómo se comportan estos soportes, porque si cuadra no da opción. Sigue cayendo y se va al siguiente soporte. Ya veremos. Hay que tener paciencia porque normalmente los mercados ya sabéis que se mueven en zigzag y ver un activo que baja sin rebotar en ningún momento es complicado. Por lo tanto, yo espero que esta semana el australiano, a pesar de cómo está el mercado, se dé un respiro y rebote un poco. Siguiente activo, neozelandés. Igual que su primo el australiano, la semana pasada tenía estructura bajista, esta semana la sigue teniendo. Lo que pasa es que está un poco más deteriorado, como habíamos dicho ya
el market review de la semana pasada. Va un pelín más adelantado, y si el australiano le quedaba aún por llegar al soporte, ya vemos que el australiano, o el neozelandés, perdona, ya está en plena zona de soporte, y a partir de este momento puede rebotar o la puede perder definitivamente. Si la rebota, buscaríamos zona de cortos en la parte alta del canal alcista y en la zona 0.50, 0.618 o 0.382 de esta bajada. Es probable que intente venir aquí a esta zona y desde esta zona hacer un pullback y volver a buscar nuevos mínimos. De todas maneras, el neozelandés está más complicado, ya que toda esta zona, toda esta banda es una zona de soporte, que lo fue aquí, lo fue aquí, lo fue aquí, y por lo tanto ahora es una zona de resistencia y el precio va a estar bastante enrangado ahí. No creo que se vaya para arriba con facilidad ni para abajo. Por eso vamos a ver que el precio rebote y llegue a esta zona para buscar cortos. Siguiente activo, franco suizo. Otro de esos activos que, como el yen, vamos a dejar que respire y ver por dónde va a salir, ¿vale? Porque se está moviendo y dando bandazos muy exagerados, y como veis aquí tenía un mínimo y un máximo decreciente, y ahora con la vela del viernes ya tenemos un nuevo máximo creciente. El BIS se venía moviendo dentro de un canal bajista, y el otro día desde esta zona de soporte, que está en el entorno de los 16-15, pues se ha disparado al alza. Ya veremos si el lunes es capaz de pasar estos 30, ¿vale? Si pasa los 31, la renta variable se va a ver resentida, y por lo tanto muy atentos a este índice el próximo lunes, a ver cómo se comporta. Nikkei, como veis, el viernes ha dejado una vela feísima que justo ha abierto en máximos y cerrado en mínimos. No se ve ni un atisbo de retroceso, con lo cual nos está diciendo que ahí hay un mercado bajista con una gran presión a la baja. Vale, hay que esperar, en todo caso, está en una estructura lateral, hay que esperar que rompa la zona de soporte, vale, para que nos confirme esta proyección, esta altura, y que el soporte, el precio se puede ir hasta aquí. De momento, el lunes, martes y miércoles serán días súper interesantes para ver cómo se comporta el Nikkei en esta zona, si rebota o si definitivamente pierde esta zona, y toda esta zona que pensábamos que era una zona de descanso para que el precio siguiese al alza, torna y cambia a ser una zona de distribución, ¿vale? Normalmente un rectángulo es una zona de continuación, es una figura de continuación los rectángulos, pero en este caso puede ser una figura de distribución. Nunca lo vamos a saber, ¿vale? Hasta que no se cumpla, porque podemos decir, no, esto es un doble techo, techo aquí, techo aquí, pero de momento no lo sabemos, no lo podemos afirmar con rotundidad. Lo que sí, claro, lo que yo veo claramente es que es una zona lateral y que hay que esperar que el precio o rompa por arriba o por abajo, y a partir de ahí decidir. Siguiente activo, el China a 50, otro que debemos de esperar que confirme la ruptura de esta directriz a la baja. Si la rompe, vale, probablemente intente hacer un pullback, y si lo hace, pues ahí es el momento de atacar y buscar cortos, vale. La estructura es bajista, así que la preferencia es buscar cortos, vale, y sobre todo esperar a la ruptura de la directriz para buscar estos cortos. Siguiente activo, Dow Jones. Como veis, este es uno de los peores índices americanos de esta semana. No obstante, como veis, se ha parado en 0.618 de todo el impulso al alza, se ha parado en la zona de la media, pero ha perdido el canal. Por lo tanto, he puesto estructura alcista e interrogante, porque esto nos empieza a dar las primeras pistas de que este mercado puede ser que sea un mercado que se está girando a la baja, ¿vale? ¿Y qué otra cosa podemos ver? Pues podemos ver aquí una divergencia de larguísimo plazo, ¿vale? La vamos a pintar aquí, a ver si me deja. Vale, ahí veis una pedazo de divergencia. ¿Puede ser esto una divergencia definitiva? La divergencia nos dan pistas
Lo que nos tiene que ser definitivo es leer el precio, y el precio de momento nos dice que está haciendo máximos y mínimos decrecientes. Veis cómo está haciendo máximos y mínimos decrecientes el precio. El precio no se encuentra por encima de la media en este momento, con lo cual le voy a poner aquí un knock con interrogante, ¿vale? Porque vamos a ver cómo se comporta el lunes y se la pierde definitivamente. Y está dentro del canal alcista, pues claramente ya no está, con lo cual ya tenemos tres cosas que no encajan: máximos y mínimos decrecientes en una estructura alcista no encaja, el precio debajo dentro de una estructura, el precio por encima de la media tampoco está claro que esté, y tampoco está dentro de un canal alcista, o sea que en definitiva pinta bastante mal para el Dow Jones. Siguiente activo, el SP500, otro que tiene una pinta mala en principio, ¿vale? Ya veremos si lo confirma esta semana, pero como veis ha perdido la base del canal alcista que teníamos dibujada. Toda esta zona que parecía una zona de descanso, una especie de rectángulo, ha roto con mucha fuerza, ha abierto en máximos y cerrado en mínimos sin ni tan siquiera un pequeño retroceso, con lo cual nos dice que hay una fuerza bajista bestial, ¿vale? Y que tenemos que estar atentos a ver qué hace el precio, porque a partir de este nivel podría rebotar. Yo creo que va a venir a buscar soporte a esta zona, ¿vale? Que es donde tiene su siguiente soporte. Ya veremos lo que hace el lunes. Siguiente activo. Antes de continuar, seguimos pensando que hay que buscar largos, pero la estructura de mercado, si tenemos un cierre por debajo por aquí, pues cambiaría a bajista, y si no consigue hacer un nuevo máximo por encima de este, pues la estructura cambiaría a bajista y tenemos un poco lo que el Dow Jones, que la estructura alcista hay que cogerla así entre pinzas y ver cómo se comporta. Siguiente activo, el Nasdaq, claramente es el mejor de los índices americanos, sigue en zona de máximos, aún no ha hecho un mínimo por debajo del anterior, los máximos son crecientes, de momento es impecable, ¿vale? La estructura es alcista sí o sí. Yo le he puesto ahí unos interrogantes, no sé muy bien por qué, se las quito, pero en el entorno en el que estamos, que todo está bajando y todo está bajando con mucha fuerza, el Nasdaq no va a ser ajeno a este problema. Siguiente activo que vamos a revisar, el Russell. Como ya comentamos, el performance, el peor activo. Y aquí veis cómo hizo una falsa ruptura. Nosotros entraríamos aquí en la falsa ruptura, el precio se ha ido para arriba y desde este punto el precio se ha girado y ya está otra vez dentro del canal lateral que tenía desde febrero de este año, y por lo tanto la estructura ha pasado de alcista a lateral de nuevo y toca esperar y ver si definitivamente va a romper por abajo. Y esto ha sido una falsa ruptura y todo lo que tenemos aquí es una inmensa figura de distribución, tal y como yo indiqué al principio. Pero bueno, que conste que yo después también dije que esto se va a ir para arriba, y por lo tanto para mí, una vez que tenemos aquí una figura y rompe hacia arriba, hay que entrar en largos. Ya sabemos que una vez, no en todas las ocasiones vamos a acertar, y que hay una parte que nos van a pillar, ¿vale? Pero nuestro trabajo siempre va a ser buscar la mayor probabilidad, y la mayor probabilidad, una vez que rompió aquí todo este rango, es que el precio se fuera para arriba, como así fue hasta que empezó a gotear. ¿Qué vamos a hacer? Pues a veces pasan estas cosas. Bien, pasamos al siguiente activo, que es el DAX. Y como veis, el DAX pues es otro de esos activos que todo el trabajo que te hizo aquí en estas casi 3 semanas que le llevó a llegar hasta aquí, pues deshizo el trabajo en un solo día. Y esto nos da una idea de con qué fuerza ha aparecido las ventas en el mercado el viernes. Pongo estructura del mercado alcista entre interrogantes, porque para mí esa pedazo vela que tenemos ahí es muy bajista.
de momento no ha hecho un mínimo relevante inferior a estos, mantiene la estructura alcista muy por los pelos, pero ya el precio está por debajo de la media y está en la base del canal alcista, que curiosamente coincide con esta zona de soporte, con lo cual es una zona propicia para rebotar. Eso sí, si la pierde esta zona, que son los 15.000, se va a ir hasta aquí abajo, pero vamos, volando, va a perder 1000 puntos en un ver y no ver. Así que muy atentos al mercado alemán la semana que viene. IBEX 35, lo anunciamos la semana pasada, esta semana lo confirmaron. Estructura bajista, máximos y mínimos decrecientes, precio por debajo de la media. Dentro del canal bajista le he puesto ya OK porque lo quería dibujar aquí con vosotros. Así que en primer lugar voy a echar aquí este canal alcista, bajista de largo plazo, ¿vale? Que ya veis que llevaría al precio de este entorno, pero no es un canal que a mí me guste mucho. Y de todas maneras, si intentamos lanzar otro por aquí, tampoco me va a gustar. No tiene buena pinta este canal. Vale, tenemos que esperar a que el precio nos dé una referencia. Realmente este canal no serviría para nada. Vamos a quitar esto. Como esto lo ha perdido, de momento lo vamos a dejar ahí porque puede ser, bueno, de hecho ya lo ha hecho. Veis que perdió el canal, intentó recuperarlo haciendo un pullback, no pudo y a partir de ahí pues se descolgó. Con lo cual vamos a suprimir esto para dejar el gráfico más limpio. Nos vamos a quedar con esta cuña que, como ya sabéis, en zona de máximos es una pauta terminal que nos indica que la fiesta, una vez que vemos una cuña en zona de máximos, que estamos muy próximo a la finalización de ese movimiento al alza. Pues bien, de momento la cuña la vamos a dejar ahí, a esperar que confirme y probablemente veamos al IBEX que esta semana se va a acercar a la zona de los 8.000. Por lo tanto, si quisiéramos entrar, y nos va a volver a pasar un poco lo que comentamos con otro activo, está cayendo tan vertical que va a ser difícil que pase esta resistencia y que llegue a 0.382, ¿vale? A no ser que haya una vuelta en los mercados, un cambio de estructura y toda esta película. Pero yo creo que el IBEX ha sido el primer índice que nos ha cambiado de estructura, ¿vale? Va con una semana de adelanto con respecto a sus primos. Es el que peor lo hace cuando hay bajadas, y cuando hay subidas pues no es el mejor tampoco, vale, casi diría que también es el peor. Así que nada, hay que dejar ahí el IBEX y intentar buscar cortos. Siguiente activo, BBVA. La semana pasada decíamos que era estructura bajista e interrogante, esta semana lo ha confirmado, así que se acabaron los largos en BBVA. Con lo cual, a partir de este momento, solo búsqueda de cortos y vamos a tirar aquí un Fibonacci y ver si es capaz de llegar a esta zona, ¿vale? A la zona de 5.35, 5.50, que sería una zona estupenda para entrar en corto en el BBVA. Como ya lo dije la semana pasada, solo íbamos a buscar short rates mientras no superara los 6, y ni de lejos llegó a superar los 6. Está goteando a la baja y va a seguir así no sé cuánto, pero el gráfico tiene muy mala pinta. Como veis, ha perdido este canal que había empezado hace un año, y a partir de ahí pues ya todo lo que le pasa al BBVA, no hay nada que los invite a ser optimistas en este valor. Con lo cual, ojo a los que tenéis BBVA. Siguiente activo, Apple. Pasamos ya al mercado americano. Otro que, al igual que el Nasdaq, se comporta bien. Sigue teniendo una estructura alcista envidiable. No está dentro del canal alcista, pero no porque sea malo, sino porque tiene tanta fuerza que el precio se ha ido demasiado para arriba, y por eso le pongo un knock. Vale, cuando el precio se va tan fuera del canal, lo normal es que venga a buscar apoyo a la zona del techo del canal, a la zona o a la zona media, y a partir de aquí busque lanzar un nuevo tramo al alza. Como veis, yo estas flechas ya las tenía dibujadas de la semana pasada, así que las voy a dejar y a ver cómo se comporta el precio en esta zona. Es una zona de soporte porque está en el techo.
es una zona de soporte porque corresponde a 0.38, 0.50, 0.618 de Fibonacci, y a partir de aquí podríamos ver un rebote en Apple si los mercados se ponen alcistas, ¿vale? O si recuperan parte de lo perdido el viernes. Siguiente activo, Facebook, que a partir de ahora va a llamarse Meta Platforms, ¿vale? Por eso ya le he cambiado el nombre aquí, y para mí ya tiene estructura bajista. Como veis, los últimos días ha hecho máximos y mínimos decrecientes, el precio se encuentra por debajo de la media, y yo creo que a partir de ahora sí que podemos trazarle un canal que lo habíamos dejado pendiente, porque yo no encontraba una zona para trazar un canal. A partir de este momento vemos que tenemos un canal bajista claramente definido, que el precio ha rotado y que solo le queda venir a buscar el siguiente soporte y romperlo para venir a la base del canal alcista. Por lo tanto, la preferencia es shorts, ¿vale? Para mí se podría ya entrar directamente en Facebook con un stop por encima, ¿vale? Para buscar esta zona de mínimos. Siguiente activo, Amazon, un poco parecido a lo que hizo el Russell, ¿vale? Rompió la zona lateral, pero no pudo con la siguiente resistencia que tenía, y por lo tanto a partir de aquí ha formado, podríamos decir, un doble techo. De nuevo el precio se ha metido dentro del canal lateral, pero ojo al dato, ¿vale? Que del impulso previo que le ha llevado a esa zona de máximos, de momento no ha perdido 0.618, y por lo tanto hay que darle un voto de confianza y ver si rebota desde ese nivel. Por lo tanto, tenemos que esperar. Si perdiese el 0.618, confirmaría estructura lateral y la posibilidad de entrar en corto en este mercado. Y bien, llegamos así al final de la revisión del Market Review. Espero que os sea de ayuda este Market Review para vuestra operativa la semana que viene. Si os ha gustado este vídeo, por favor, darle al like, compartirlo y suscribiros al canal. Un saludo y buen trading.